Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, ¿revisaron los videos? Teníamos que mirar el video de la tercera semana, si no lo habían visto, el de aceleración en términos de aceleración tangencial y aceleración normal, ¿ok? Y los dos videos de circular. Entonces, comencemos. Camilo, ¿qué puedo con los chicharrones? Me dejó con la duda. Nada que mi mamá los puso a hacer, pero se fue. Entonces me dejó a mí encargado de eso. O sea, no está poniendo cuidado. Tienen que quedar crocantes. No, sí, sí. Listo. ¿Qué opina usted de la primera? ¿Cuál es el valor de la magnitud de la velocidad o movimiento circular para todo instante de tiempo? Sobre el momento. Si no estoy mal, era el radio por W. Es que no me acuerdo que era W, pero La estoy casi velocidad seguro angular. que era eso. Ojo, siempre en el movimiento circular vamos a tener que para todas las cantidades que son lineales, vamos a tener, uy, me comí la A. Vamos a tener que es igual al radio por su correspondiente angular. ¿Ok? Eso es algo, no me va a cambiar nunca. Es decir, vamos a tener posición lineal igual a R por teta. A R por la medida de posición angular que es teta. ¿Ok? O sea, S igual a R teta. V igual a R omega y A aceleración, pero no cualquiera, aceleración tangencial, ahorita vamos a ver por qué, igual a R por alfa. ¿Listo? Siempre vamos a tener la correspondencia lineal por R y la correspondencia angular. Eso es algo básico y ahorita lo vamos a mirar así detallado. ¿Qué opina de la segunda, Ángel? La rapidez angular corresponde a... Dice A, la variación de la posición angular respecto al tiempo, el cambio de la posición respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. ¿Qué opina? Ángel Díaz. Normalmente contesta. Raúl Rincón, ¿qué opina? Segunda. El cambio de la posición respecto al tiempo. Ojo, esta del cambio de la posición respecto al tiempo es la definición de derivada, ¿cierto? Pero como no le están poniendo apellido, es decir, aquí no me están diciendo qué tipo de posición es, yo siempre tengo que suponer que es la posición lineal. Es decir, el cambio de la posición lineal respecto al tiempo es la velocidad lineal, o sea, la rapidez lineal, no la rapidez angular. ¿De acuerdo? Segunda opción. ¿Qué me dicen de la C, la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo? Segunda derivada de la posición, ¿qué es? La primera es la velocidad, la segunda, la aceleración, ¿cierto? O sea, no cabría, por decirlo así, acá. La única que es más completa, por así decirlo, la variación de la posición angular respecto al tiempo. No me gusta de pronto este nombre de variación porque siempre que yo hablo de la variación de la posición yo estoy hablando de un delta de posición. Entonces no es rapidez instantánea, es una rapidez media. Entonces de pronto le pondría cambio lo que está aquí abajo en lugar de variación y ahí la respuesta quedaría redondita. El cambio de la posición angular respecto al tiempo. ¿Listo? Que es la rapidez angular. Ok. ¿Qué me opinan de esta? ¿Cuáles son las unidades de aceleración angular?
A ver, Efectivamente, la B. ¿Usted recuerda del video que le decían aceleración tangencial? Era igual a R por alfa, ¿cierto? ¿Qué unidades tenemos nosotros en aceleración? Pues tenemos metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y para que eso sea igual a lo de la derecha, pues las unidades de R, que es una posición, una distancia, que es el vector de posición desde el centro hasta la circunferencia, va a ser en metros. Y alfa, por lo tanto, tendría que tener unidades de 1 sobre segundo cuadrado. Ojo, 1 sobre segundo cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue y divida, es decir, que pase esto al lado izquierdo, obtenga algo por el estilo. Metro sobre segundo cuadrado sobre metro. ¿Listo? Aquí se me va a cancelar metro con metro y me queda igual a 1 sobre segundo cuadrado. Bien, porque yo copio 1 acá en lugar de radianes, que es básicamente lo que tengo a la izquierda, ¿no? Pero podría llegar a escribir radianes. Es decir, las unidades angulares, las dos tipos de unidades son aceptadas. 1 sobre segundo al cuadrado o simplemente 1 sobre segundo para velocidad en lugar de radianes sobre segundo al cuadrado o radianes sobre segundo. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 2pi por 50 metros? ¿Cuáles son las unidades de 2pi por 50 metros? ¿Cuáles son las unidades de pi? Esa es mi pregunta. radianes. Radianes o adimensional. Es decir, el ángulo no tiene unidades. ¿Ok? Si yo llego y le pregunto a usted un ejercicio de un perímetro, usted no me va a decir, ah, bueno, esa área es radianes por 20 metros al cuadrado. ¿Ok? Usted me dice simplemente, no, esa área es 20 metros. ¿Por qué digo que parece radianes? Porque cuando se calcula el área de un círculo, seguro que va a tener que utilizar el teta, es decir, la medida angular, un pi, por ahí aparece. ¿Ok? Es decir, esas unidades de radianes son adimensionales, se puede escribir de las dos maneras. Las unidades de aceleración de alfa son 1 sobre segundo al cuadrado o simplemente radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Pero es que radianes se considera dimensional. Cuando yo lo multiplico por cualquier cosa, casi que se elimina, por así decirlo. Pero es que la parte izquierda no aparece, pero es que en la aceleración tangencial es metros sobre segundo al cuadrado, no metros por radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. ¿Qué me opinan de la cuarta? ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? Mm, Valentina Gómez. Podemos empezar a mirar una por una. ¿Qué opina de la primera? En un movimiento circular uniforme, la aceleración total es igual a la aceleración normal. ¿Parece falso o parece verdadero? Entonces González, algo. Pero yo diría que la B. ¿La B? Sí. Listo. Es un movimiento circular. La velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. ¿Sí? Ok. Si dices que es la B, yo creo que vale la pena pasar a hacer aquí un pequeño resumencito. Puede ser acá, porque esta pregunta es como más relacionada. Explique la expresión de la rapidez a partir de la relación geométrica de longitud de arco S igual a R por teta. ¿Listo? Voy a hacer aquí una pequeña circunferencia. Más o menos. ¿Listo?
Y voy a comenzar a colocar aquí una pequeña región en el espacio. Es decir, voy a hacer que esto se arrastre desde una posición inicial hasta una posición final. Puede ser ahí. ¿Listo? Esta longitud que nosotros tenemos acá de la parte derecha, esta letra, este pedazo que nosotros llamamos S, puede ser la distancia entre dos puntos. Es decir, yo podría llegar a decir, este punto que tengo acá es la UIS. Y este que tengo acá es Florida. ¿Qué queda más lejos? Florida o Piedecuesta. Cuesta. Cuesta. Pero Florida siembra lejitos. Listo. Es decir, desde la UIS a Piedecuesta. Ojo, yo podría llegar a decir un S, es decir, Piedecuesta queda a chorrocientos mil kilómetros en dirección sur. ¿Listo? Por lo tanto, le estoy dando a usted una distancia, un vector de posición, es decir, le estoy diciendo cuánto se tiene que mover, hacia dónde está Piedecuesta desde la UIS, o le puedo dar desplazamiento, le puedo dar puras cantidades que son lineales. Ojo, y siempre lo usamos así lineal, pero nosotros vivimos en la Tierra, por lo tanto estamos sobre una circunferencia. ¿Ok? Siempre tenemos otra manera de describirlo cuando estamos sobre algo circular. Y la manera circular es llegar y decir, bueno, yo mido desde la Tierra, desde el centro hasta la superficie, una medida que yo voy a llamar como R. ¿Ok? No va a ser simplemente el radio de la Tierra desde el centro hasta la UIS, sino que en promedio el radio de la Tierra es bastante constante comparado con la topografía. Es decir, es miles de kilómetros y la topografía solo varía unos cuantos kilómetros. Que varíe 8.000, 10.000 kilómetros no es mucho comparado con toda la distancia que hay desde el centro hasta la superficie. O sea, la Tierra en general tiene más o menos el mismo radio. Es un poquito achatada en los polos, es decir, la parte donde nosotros vivimos es un poco más alejada de la Tierra, ¿ok? Pero se supone que el radio puede llegar a ser medio constante. Podemos escribir entonces el mismo radio para cualquier punto, va a ser el mismo radio de la Tierra, y podemos también decirle a la persona, en lugar de decirle la distancia, hey, muévase 20 grados en dirección sur, ¿de acuerdo? Y ahí son un poquito las características de las ecuaciones náuticas. Es decir, en las ecuaciones náuticas a usted le dicen 20 grados por encima del meridiano no sé qué, entonces ya el barco sabe que tiene que desplazarse una cierta cantidad S, ¿de acuerdo? Pero le dicen es en grados. Grados, longitud de latitud, otros grados, longitud. Entonces se tiene que mover o desplazar en cierta dirección. Son simplemente sistemas de coordenadas. ¿Ok? De manera general, yo siempre voy a tener de nuevo algo lineal igual a un R por ángulo angular. Esta relación que nosotros tenemos aquí, en algunos colegios de pronto le darán el experimento. Es decir, cogerán a una persona y la sentarán en el salón, pondrán a otra a que sujete la cuerda y la miden 3 metros, ¿listo? Y lo ponen a dar una vuelta. ¿Ok? La persona que está en el centro llega y mide con un compás cuántos ángulos, cuántos grados fue que se desplazó, por así decirlo, y la persona que dio la vuelta fue dejando un pedacito de cuerda en el piso. De manera que cuando yo mido la longitud de la cuerda, cuando yo mido el ángulo y mido R, yo puedo llegar a la relación que es la longitud de arco. Es decir, la longitud de ese arco o la posición lineal en una circunferencia es igual a R por la posición angular, es decir, teta. ¿De acuerdo? De ahí es que sale esta relación. Se puede hacer experimentalmente, se puede hacer como usted quiera. Se puede coger un pedacito de hilo y medir la circunferencia, un segmento de circunferencia o toda la circunferencia de una botella de vidrio con un pedacito de hilo. ¿De acuerdo? Usted mide con una regla el diámetro, lo parte a la mitad y ya tiene el radio. Y usted cuando enrolló el pedacito de hilo lo puede desenrollar y medirlo en una regla y decir, ah, me dio tantos centímetros y lo guarda. Cuando usted multiplique este teta que usted mide, suponga que le dio media vuelta, entonces ya sabe que teta es simplemente pi, lo mide y lo multiplica por el radio de la botella, le va a dar la longitud de la cuerdita que usted enrolló en ella. Es decir, encontrar la relación entre estas tres es casi que empírico,
experimental se puede también hallar. Es es relativamente sencillo. ¿Listo? Bien, esta es posición y posición. Tienen los mismos nombres, pero tienen diferente apellido. S es posición lineal y teta es posición angular. Y de aquí en adelante cualquier cosa que nosotros veamos, de aquí para abajo, va a ser lo mismo. ¿Ok? A la izquierda lineal, a la derecha angular. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo derivo la posición con respecto al tiempo? Eso es algo que nosotros ya conocemos. ¿Qué me da la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Es decir, la velocidad lineal, la misma velocidad que nosotros conocemos de toda la vida, v. ¿Y a qué va a ser igual eso? Primero, ¿el radio cambia con respecto al tiempo o es el mismo siempre? El mismo. Es el mismo porque es un movimiento circular, ¿cierto? Lo que quiere decir que de la parte de la derecha solamente me va a quedar la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y eso ya es una definición. Olvídese de posición angular. ¿Qué es el cambio de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad. Y ahora póngale la palabra angular, pues la velocidad angular. ¿Listo? Es decir, tenemos lo de la izquierda igualito a lo de la derecha. Si esto me dio este resultado de S de t fue b, pues del lado derecho vamos a obtener exactamente lo mismo. R por omega. ¿Ok? Esta omega es la velocidad angular. No me va a cambiar absolutamente nada de eso. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo derivo esta cantidad de nuevo? Cuando yo vuelvo y saco la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración angular, ¿no? La aceleración. Ojo, pero si yo derivo la velocidad lineal con respecto al tiempo, ¿qué aceleración espero encontrar? Aceleración lineal. Aceleración lineal, muy bien. Yo puedo escribir así, está incompleto, ahorita lo completamos. A igual a R por aceleración angular. ¿Vieron con qué letra se representa? Tachos. ¿Con qué letra? Ni idea. No me acuerdo, Groovy. El W. símbolo de Cristo, ¿no es? El pescadito. Alfa. Alfa. Ok. Soy el alfa y el omega, dicen por ahí. Alfa es la letra que nosotros tenemos definida para la aceleración angular. Bien. Acá tenemos posición, velocidad y aceleración. Teta, omega, alfa, como era R, V y A. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Aquí de pronto no nos gusta representar mucho este R porque R tiene su propio vector. S es simplemente una magnitud de una posición. Es decir, S es la longitud de la línea que me hace el vector de posición. Ahorita lo vamos a ver. Bien, otra cosa es que esta aceleración no es la aceleración completa, es la única aceleración que podría llegar a modificar el vector de velocidad. Si el vector de velocidad crece es porque tiene una aceleración en ese sentido, pero hay otra aceleración que no tiene nada que ver con la velocidad y por lo tanto no es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa parte era lo importante de ver el video de componente tangencial y normal de la aceleración, ¿ok? Porque esta aceleración corresponde a la aceleración tangencial. Vamos a volver a dibujar otro punto. Supongamos que el movimiento siguió y llegó hasta acá. Vamos a hacerlo en blanco. Vamos a colocarlo por debajo. Por acá. Listo. El movimiento siguió y llegó hasta ese punto. Perfecto. Yo puedo describir la posición desde el centro de la circunferencia con el vector de siempre, es decir, con R. ¿Listo? Desde ese punto, y algo que le dicen en los videos, es que la velocidad y R siempre son perpendiculares. Es decir, si saco el producto punto entre los dos me va a dar 0.
Sí, de pronto el video tenía muchas cosas matemáticas ahí, pero era como para ver con mucho cuidado. Es decir, la velocidad que siempre es tangente a la trayectoria, pues en este caso podría ir en dos direcciones. Podría ir en esta dirección o podría ir en esta dirección, porque son los dos vectores que me cumple que son perpendiculares a la trayectoria. Ahora, ¿en qué dirección va la velocidad? Depende. Si yo les digo que el movimiento tiene una velocidad angular positiva, o mejor dicho que el movimiento es positivo, que va en una dirección positiva, ¿cuál sería mi respuesta? ¿El primero que dibujé, el que apunta hacia la WIS o el que apunta en contra? Hacia El la que UIS. apunta hacia la WIS. Ok, quiere decir que acá cuando yo tengo un vector de velocidad en esa dirección, yo también estoy hablando, aunque no lo estoy dibujando, de un... voy a colocarlo por acá. De un omega o un vector de velocidad angular positiva. ¿Ok? Ahí estoy hablando solamente de la magnitud. Omega tiene que ser positivo, no más. ¿Listo? Bien, ¿qué me puede llegar a modificar ese vector de velocidad? Pues la aceleración, porque la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Lo que quiere decir que necesito un vector de aceleración tangencial que vaya en la misma dirección. ¿Listo? Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo un vector de aceleración que va en la dirección de la velocidad. Y si no tengo nada más, entonces esa vaina es un movimiento rectilíneo. Es decir, él recorrería esta trayectoria. No la trayectoria que está en blanco. Y esa no es la trayectoria de un movimiento circular. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el vector que me falta? ¿O qué cantidad me falta específicamente? La La aceleración aceleración angular. normal. La aceleración normal. Si vieron el video de aceleración tangencial y normal, usted ve que cuando el cambio del ángulo con respecto al tiempo de la derivada, me sale otra cantidad que es la aceleración normal, justamente, y que es la que me hace el movimiento circular. Si esa aceleración normal no existe y no tiene la siguiente relación, velocidad lineal al cuadrado sobre r, entonces el movimiento es otra cosa. El movimiento puede ser diferente, ¿de acuerdo? Si no existe por completo, es decir, es igual a cero, no tenemos un movimiento circular, tenemos simplemente un movimiento lineal. Esta es la aceleración que nunca puede llegar a ser cero en el movimiento circular, o tenemos cualquier otra vaina. ¿Listo? ¿La aceleración tangencial es opcional? Sí. ¿Qué pasa si la aceleración tangencial es cero? Pues la aceleración angular es cero. Por lo tanto, la velocidad lineal es constante y la velocidad lineal también es constante. O sea, tiene consecuencias, pero no me daña el movimiento circular. Bien, igual, podemos llegar y coger esta velocidad y meterla acá. Por lo tanto, me queda r cuadrado y omega cuadrado. Pero uno de los r se me va a cancelar con el r que tengo abajo. Es decir, esta ecuación también se puede escribir como r por omega cuadrado. ¿Listo? Y aquí, ¿qué es lo que yo digo crucial, que nunca se me puede llegar a olvidar en la vida? Esto, porque la primera derivada y la segunda derivada con el concepto de que la velocidad es tangencial a la aceleración, perdón, es paralela a la aceleración tangencial, sale casi que de arriba. Y este otro concepto, ¿de acuerdo? Que viene de algo más atrás, entonces usted simplemente tendría que memorizar esta pequeña parte. ¿Listo? Voy a dibujar ese vector, el vector normal. Y miren que yo lo estoy dibujando en una relación muy específica. Es decir, lo estoy dibujando hacia el centro de la circunferencia. ¿Por qué yo no lo dibujo hacia afuera? Es decir, en dirección del radio. ¿Por qué tiene que ir hacia adentro? ¿Ni idea? Resulta que de mi video, el que yo les mostré, cuando yo restaba dos vectores de velocidad con respecto al tiempo, me daba un vector que tendía a ir hacia la dirección de la concavidad, ¿ok? Es decir, en el momento en el que yo coloque la aceleración en el sentido opuesto, puedo tener el mismo círculo, pero entonces lo tendría por acá, lo tendría así, ¿ok? En dirección de donde va la aceleración normal es donde está el movimiento circular, hacia donde va la concavidad.
¿Qué tan grande o qué tan pequeño? Depende de la velocidad. Si la velocidad es muy grande, entonces la aceleración normal tiene que crecer con ella para poder mantenerlo en orden, por así decirlo. Vamos a ver en el segundo corte que la aceleración está relacionada con la fuerza, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, ustedes la conocen. ¿A qué quiero llegar? Yo tengo una cuerdita y le amarro una piedra o cojo a otra persona de los brazos, ¿de acuerdo? Y empezamos a dar vueltas, Si yo empiezo a dar vueltas cada vez más rápido con una velocidad lineal muy grande o una velocidad angular muy grande, necesito proporcionar la fuerza necesaria para mantenerlo, porque yo voy a empezar a sentir una aceleración normal que crece, por lo tanto una fuerza normal, o como va hacia el centro de la curvatura, también se le llama centrípeta. Y una aceleración centrípeta grande, por lo tanto una fuerza centrípeta grande, ocasiona que de pronto mi mano no alcance a suministrar la fuerza necesaria, en cuyo caso se podría llegar a romper esa conexión entre los dos y la aceleración centrípeta desaparece. ¿Qué pasa con la persona? Línea recta. ¿De acuerdo? Si yo cojo a alguien con las manos y le doy vueltas, supongamos que yo estoy dando esta dirección de giro, ¿bien? En este sentido. Cuando yo llegue a este punto, si yo la suelto, esa persona va a coger hacia allá. Totalmente tangente a la trayectoria que veníamos haciendo. ¿Ok? Nada, hay que tener cuidado con eso. Listo. Ya estos son todos los vectores que nosotros tenemos. De pronto me falta otro, que sería el siguiente. Y es la suma de esos dos vectores. La suma del vector normal más el vector tangencial. Este sí es el vector de aceleración. ¿Ok? Es decir, el vector de aceleración completo yo lo hago como la suma del vector de aceleración normal o centrípeto más el vector de aceleración tangencial. ¿Listo? Ahí en los videos de pronto le hablan también de unos vectores unitarios. Un vector unitario que va en la dirección tangencial, que es el más sencillo de hallar, y otro que es perpendicular a ese, que es la derivada de ese vector con respecto al tiempo, que va en dirección normal. Esos vectores también van acá, por supuesto, los puedo llegar a dibujar. Sería uno en esta dirección y otro en esta dirección. ¿Ok? Este vector unitario tangencial y este vector unitario normal, como pequeño. Bien. ¿Qué me refiero? A que el vector de aceleración se puede escribir también en sus componentes por cada uno de los vectores unitarios. ¿Ok? Esas componentes ya las hallamos, por así decirlo. La aceleración normal, su magnitud aquí está allá, y la aceleración tangencial, su magnitud aquí también está allá. ¿Listo? Y ya, eso sería todo en movimiento circular. Ahí en el video de pronto le hablaban también de los vectores de velocidad angular y aceleración angular. Son vectores que van saliendo o entrando de este plano. Miren algo curioso. En este plano podría ser XY, yo tengo todo lo de movimiento circular, pero todos los vectores que aparecen ahí son vectores lineales. Posición, R, lineal. Cambio de la posición, que sería S, lineal. Aceleración, tangencial, normal o la completa, lineal. Y la velocidad, lineal. Todos los vectores lineales viven en el plano del movimiento circular. ¿Qué pasa con los vectores que no son lineales, que son angulares? Viven en un plano perpendicular a ese. Así de sencillo. ¿Okay? Es decir, nosotros podemos llegar a tener, y de hecho lo colocan en el video textualmente, que la velocidad vectorialmente es igual a la velocidad angular cruz r de posición. ¿Listo? Y de ahí de hecho viene este sentido positivo o negativo. Es decir, si yo tengo la velocidad angular, y pueden llegar a hacer la regla de la mano derecha con una hoja de papel. Yo tengo mi velocidad angular, por ejemplo, saliendo del papel, ¿de acuerdo?
Si yo llego y hago esto con R, es decir, abrazo el papel, yo voy a ver que la velocidad va en este sentido. Por lo tanto, mi giro va en sentido positivo. Voy en contra de las manecillas del reloj. Cuando yo llego y meto la mano en el papel, es decir, tengo una velocidad angular en menos z negativa y yo abrazo a R, saco el dedo, veo que mi movimiento es en sentido horario. Voy en contra, voy a favor, perdón, de las manecillas del reloj. ¿Listo? Esta parte vectorial no me interesa tanto, no nos va a interesar mucho, pero sí en el cuarto corte, porque vamos a ver que en ese plano de movimiento hay muchos más vectores. Hay cosas llamadas torque, por ejemplo, momento angular. Todos esos vectores van a vivir en la misma dirección, junto con velocidad angular, junto con posición angular que se puede dibujar y aceleración angular. Son 5 vectores que viven perpendiculares al plano de movimiento, eh, de movimiento circular. ¿Ok? Pregunta, esto, solo lo que está acá, ¿les quedó claro? Esta parte no me interesa que les quede claro todavía. ¿O tienen alguna duda? Profe, la parte verde me podría repetir ¿La parte qué? en verde. Esto viene del tercer video, perdón, del video de aceleración normal y tangencial. ¿Sí lo vio? O sea, este es un vector unitario. ¿Qué valores tiene? Por ahí en el video se lo descomponen. Llegan y cogen acá un eje X y un eje Y y dicen, bueno, este vector es coseno de teta menos seno, o seno por coseno, ¿de acuerdo? O sea, si quiere mirar la descomposición de ese vector, mírelo allá. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando deriva usted coseno o seno de teta con respecto al tiempo? Le da otro vector que es el vector normal. Es decir, este vector es el vector tangencial que siempre va con la velocidad y este normal es la derivada de ese vector con respecto al tiempo. ¿Listo? Ahí le explican a usted paso a paso. ¿De dónde sale que la aceleración tangencial sea igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo normal, por así decirlo, lo que estamos acostumbrados? ¿Y por qué la aceleración normal no es eso, sino que es simplemente la velocidad al cuadrado sobre r? Pero estos dos vectores son simplemente vectores perpendiculares. Uno en dirección tangencial, dirección de la trayectoria, y otro en una dirección perpendicular a ese. Que sucede en el movimiento circular, apunta justamente al centro de curvatura. ¿Ok? Sí, sí, Bueno, pero se- cuénteme. o sea, yo hablo de, bueno, sí, la aceleración normal y bueno, pero yo hablo, o sea, de la fórmula de abajo, ¿sí? ¿Esta? Sí, ahí ¿eso es una U o una J o qué? Una U. Una U con... Ah, ya, yo estaba perdido por eso. Listo. Espere. O sea, cualquier vector yo lo puedo escribir como el vector unitario por su magnitud, ¿cierto? Nosotros escribimos la componente de x como x en dirección y en dirección j y k en dirección z, porque son vectores que van en dirección y, j y k. Así de sencillo, los unitarios. ¿Y qué era x, y z? La magnitud del vector. ¿Sí? Acá tenemos algo similar. Tengo un vector en dirección normal o centrípeta y le pongo el vector unitario normal. No me interesa su valor, simplemente digo este vector va en dirección centrípeta, va hacia el centro de la curvatura, normal. ¿Ok? Y este otro vector va en dirección tangencial, va con la velocidad, entonces le pongo el sub t. ¿Por qué yo no tengo que hablar nunca de una velocidad normal o centrípeta? ¿O por qué yo no tengo que hablar de la velocidad siempre como tangencial? O sea, yo simplemente hablo de la velocidad, pero nunca le pongo el nombre tangencial. ¿Por qué creen que es así? Pero sí tengo que hacerlo con la aceleración. Es decir, la velocidad no tengo que ponerle velocidad tangencial, pero la aceleración sí tengo que aclarar que es tangencial o normal o aceleración simplemente, entonces es la completa. ¿Por qué con la velocidad no tengo que hacer esa claridad?
¿Ni idea? Yo le había dicho hace mucho tiempo, ¿no? La velocidad es siempre tangente al menos la palabra, La trayectoria. a la trayectoria. Siempre voy a tener una velocidad que es tangente a la trayectoria. No puedo llegar a tener una velocidad que no sea tangente a la trayectoria. Por lo tanto, la velocidad es única, es tangente, siempre. ¿Hay una aceleración que la puede llegar a modificar? Sí, la aceleración tangencial, pero es opcional, completamente opcional. ¿Qué pasa si la velocidad es constante? Pues si la velocidad es constante es porque la aceleración tangencial fue cero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto mi velocidad angular también va a ser constante y la aceleración angular va a ser cero. Es decir, todo está completamente relacionado. Ese es el mundo entre lo lineal y lo angular. Todo lo que lo separa es una R. No hay más. Ok. Vamos a responder ahora sí la pregunta. Era la número 1. ¿O era este? Creo que era esta, ¿no? Sí, esa era. Ok. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál es falsa? ¿Esta es verdadera? En un movimiento circular, la velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. Aquí no me están aclarando cuál, así que yo tengo que suponer que esta aceleración es la total. ¿Es verdadera? No. No. O sea que es falsa. Entonces ya la encontré. Bueno, parece que sí. ¿Por qué? La aceleración normal, ojo, la aceleración normal es obligatoria. Tiene que estar, si no, no hay movimiento circular. Y esta es opcional, pero si existe, automáticamente hago que la aceleración ya no vaya en dirección centrípeta. Va a tener un angulito. Así que ya no es perpendicular con esta, ¿ok? La aceleración no es perpendicular con la velocidad. Si la tangencial no existe, pues la aceleración es la misma normal. Es la única que existe y por lo tanto sí son perpendiculares, hay 90 grados entre ellas. Pero si puede llegar a existir un poquito de aceleración tangencial, automáticamente esa se vuelve falsa. ¿De acuerdo? Así que sí. En un movimiento circular, la velocidad no es siempre perpendicular a la aceleración. ¿Listo? Esto es completamente cierto. En un movimiento circular uniforme, la aceleración total es igual a la aceleración normal. Sí, completamente cierto, porque si el movimiento es uniforme, no es acelerado, ¿de acuerdo? Hay movimiento uniforme y uniformemente acelerado. El uniforme tiene una aceleración igual a cero. ¿Cuál? La aceleración tangencial, la que puede llegar a modificar con la velocidad. Más específicamente, cuando hablamos aquí de movimiento circular, es porque el alfa es igual a cero. Y si alfa es igual a cero, la velocidad angular es constante. ¿Listo? Por lo tanto, la aceleración tangencial desaparece y solamente me queda la aceleración normal. Es decir, solamente voy a tener este pedacito que tenemos acá. ¿Listo? Si esto es cero, por lo tanto la velocidad es constante, por lo tanto esto es constante, así que solamente voy a tener aceleración normal. Y ahí sí puedo decir, la aceleración completa del movimiento es la normal. Acá. ¿Listo? O sea, esa es verdadera, completamente. La C, la dirección de la velocidad va dirigida en la dirección del vector unitario tangencial. Sí, es exactamente como lo tengo dibujado. Dibujé un vector de unitario tangencial y en esa dirección dibujé la velocidad, ¿de acuerdo? Y finalmente, en un movimiento circular, la velocidad es siempre perpendicular a la posición. Siempre. Siempre porque la velocidad va definida siempre tangente a la trayectoria y la posición desde el centro de la curvatura hasta el punto donde esté estudiando, el punto donde esté la partícula. Así que siempre van a tener 90 grados entre ellas. ¿De acuerdo? Siempre hay 90 grados entre las dos, entre el vector azul y el vector amarillo. Acá, siempre hay un ángulo recto, 90 grados. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Señor.
Vale. Listo. ¿Qué me dicen de esta? Dice, un automóvil se desplaza a lo largo de una curva de forma circular con rapidez constante. En este caso, ¿qué pasa con la velocidad y la aceleración durante el trayecto? Ojo, se desplaza a lo largo de una curva, es cierto, no es un movimiento rectilíneo, va a ser un movimiento curveado. De hecho me están diciendo que tiene forma circular, o sea, es un movimiento circular. Listo. Y la rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué pasa con la velocidad y la aceleración durante el trayecto? Cuando me dicen velocidad y me dicen aceleración, no me están diciendo rapidez, no me están diciendo magnitud de la aceleración, me están diciendo los vectores de velocidad y aceleración. ¿Qué pasa con ellos en un movimiento circular? La velocidad es constante. Si yo digo que la velocidad es constante, estoy hablando del vector velocidad. ¿El vector velocidad es constante en un movimiento circular? No. Siempre está cambiando. Puede ser que en X sea 0, por lo tanto el vector va apuntando hacia arriba, ¿cierto? Y un instante después ya tenga una componente en X negativa y una componente en Y positiva. Y cuando llegue al punto más alto de la circunferencia, entonces solamente tiene componente en X y en Y fue 0. Puede ser que la magnitud del lápiz sea igual, que nunca esté cambiando, ¿de acuerdo? Pero sus componentes sí, su vector sí está cambiando. Un vector se considera que cambie cuando cambia su dirección o cuando cambia su magnitud. No solamente la magnitud, ¿de acuerdo? Si cambia la dirección del vector, también se considera que el vector está cambiando. Así que no puede ser la A. ¿Cuál les parece así que cuadra mejor? La B. ¿La B? La B. B. La B. Muy bien, excepto por esto. La aceleración del movimiento circular siempre tiene que ir hacia el centro de la curvatura. Y aquí me están hablando de aceleración, no de la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, si la velocidad cambia de dirección, la aceleración también tiene que hacerlo. ¿Ok? La aceleración siempre puedo llegar y coger el lápiz y dejarlo quieto y ese es mi vector de aceleración. Siempre, lo apunto hacia el centro de la circunferencia. Siempre que yo empiece a mover, voy a encontrar que mi lápiz siempre está apuntando hacia el centro de la circunferencia. ¿Ok? Ese es mi vector de aceleración. El de velocidad pues iría perpendicular a ese. Tengo más lapiceros acá. ¿Ok? La velocidad siempre va así, recorriéndola por fuera en dirección de la trayectoria, y mi aceleración siempre va así, hacia el centro de la trayectoria. ¿Ok? Mi vector de posición es muy parecido al de aceleración, solo que me va apuntando a la partícula, así que va en el otro sentido. No es más. Así que por descarte vamos llegando a la respuesta. La D. ¿Saltamos? La D. La D. Salte esa. No queda de otra. Ese es el punto que les quería aclarar. ¿De acuerdo? Siempre que tenemos movimiento circular, tanto la velocidad como la aceleración van a cambiar de dirección. Si ocurre con rapidez constante, y de hecho me lo aclaran, pues también tendríamos que la magnitud de la velocidad es constante. Acá. Y de una vez que la aceleración es también constante. ¿Ok? ¿Por qué? Aceleración tangencial va a ser igual a 0. Aceleración normal es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre r. Así como está acá. Y si la velocidad es constante y r va a ser constante, pues entonces la aceleración normal es constante. ¿Listo? Es decir, no va a ser 0. Ok. ¿Qué me dicen de la segunda? Teniendo en cuenta el carácter vectorial de la velocidad angular, ¿cuál es la dirección de la velocidad angular de las manecillas del reloj de una pared? Usar la regla de la mano derecha. Bien. ¿El vector de pared se mueve en dirección horaria o antihoraria? Sé que la pregunta parece obvia. Área. Horaria, ¿no? Es la definición de movimiento horario. Listo. Saquen ese movimiento, piénsenlo así, ese movimiento, la magnitud de la velocidad, ¿es positiva o negativa? Negativa.
Negativa porque nosotros consideramos que un movimiento que vaya en dirección horario es un movimiento negativo, ¿de acuerdo? Es decir, la magnitud de la velocidad angular tiene que expresarme eso porque es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo, por lo tanto va a ser negativa esa magnitud. Yo ya les dije que ese vector de velocidad angular se define en el eje z, por lo tanto, ese vector tiene que estar en z positivo o en z negativo. Vector de velocidad angular, z positivo o z negativo. ¿Qué opinan? Negativo. Negativo, tal cual. En el eje z no solamente vive él, vive el vector teta, se puede dibujar, vive el vector alfa y viven otros tantos vectores, ¿de acuerdo? Todo lo angular vive en su propio eje coordenado que no está dibujado acá, en z. Vive aquí en un puntico. En un puntico. Hay punticos que van saliendo y punticos que van entrando, pero vive ahí, en el eje z. Completamente aparte del movimiento circular. El movimiento circular, todos los vectores que lo describen, que tienen cosas angulares, no están acá, solo lineales. ¿Listo? Por lo tanto, iría, bueno, ya casi que les dije, o entrando o saliendo de la pared. ¿Qué me dice la convención de ejes? La pared es el eje XY. Entonces iría entrando o saliendo de la pared. ¿Ni idea? Entrando. Entrando, ¿Entrando? porque siempre que yo Entrando, ¿no? defino un eje tridimensional, mi X, por ejemplo, va hacia la derecha, mi Y va hacia arriba o en la hoja de papel, y mi Z tiene que ir perpendicular a esos dos, ¿ok? Así que si mi pared es el eje XY, mi Z tendría que estar saliendo de la pared, de una. Yo me paro, este es mi eje XY, ¿ok? Puedo llegar a colocar, bueno, X va hacia allá, Z va hacia acá, perdón, Y va hacia acá, entonces mi Z tiene que estar saliendo. Y si mi velocidad angular es negativa, pues entonces va entrando en Z, es decir, va entrando en la pared. No queda de otra. Listo. Cuando me dicen el vector sale de la pared, sería si la velocidad angular fuera positiva, es decir, sería un movimiento antihorario, pero aquí es un reloj, va en un movimiento horario. ¿El vector es tangente a la trayectoria trazada por el extremo de la manecilla? No, esa es la definición de velocidad lineal, la cual es tangente a la trayectoria trazada por el extremo de la manecilla. Y el vector está dirigido hacia el centro del reloj. No, esa es la aceleración normal. ¿Ok? La aceleración normal es la que va dirigida hacia el centro del reloj. Eso es todo. Listo. ¿Qué opinan de estos? Diferencia entre rapidez y rapidez angular. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la rapidez? La ¿Qué letra? lineal. ¿Cómo? ¿Lineal? Esta. ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Sabe a qué es igual esto en cantidades angulares? R por teta. ¿Qué dijo? A un R por omega, R ¿no? por omega. No. Ok. Sí, por omega. R por teta es otra. Teta es posición angular. ¿Listo? Pero si yo derivo, obtengo la de abajo. Perfecto. Esa es la diferencia entre rapidez y rapidez angular. Que la rapidez se puede llegar a escribir como la rapidez angular. Simplemente. La rapidez es del punto. ¿De acuerdo? Mientras que la rapidez angular es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo. O sea, es una medida diferente. Yo con la rapidez lineal, de hecho, en el plano, mire que tengo muchos momentos. Aquí esta velocidad lineal es positiva en X, y también es positiva en Y, ¿ok? Y mientras ella esté entre esta posición y esta, va a seguir siendo cierto. Pero apenas llegue y cambie, por ejemplo, aquí a este cuadrante, ¿sí? Si yo llego y dibujo ahí mi velocidad, obtendría algo por el estilo. Bien, una velocidad rápidamente.
algo por el estilo. Y aquí en X es negativo y en Y también es negativo. Es decir, ese vector de velocidad siempre está cambiando de signo positivo, negativo, negativo. Pero el vector de velocidad angular siempre va a tener el signo de la dirección de giro. Es positivo o negativo. Y ya. ¿Cómo? Bueno, ya casi estamos acabando. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la aceleración tangencial normal? Aquí básicamente la segunda pregunta me están preguntando esto, ¿no? Relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, ¿bien? Y relación entre rapidez angular y normal, pues es la otra definición de aceleración normal. Es decir, velocidad cuadrada sobre r, y si yo reemplazo esta velocidad ahí, que me queda r por omega cuadrado. ¿Listo? Esas son las dos cosas que me estaban preguntando en esa parte. Esta ecuación y esta pedazo de ecuación. ¿Ok? Explicar en términos de componentes tangencial y normal porque el vector de aceleración no siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Ese pedazo ya quedó aquí. El vector de aceleración no siempre apunta en dirección del centro si existe aceleración tangencial. Si la aceleración tangencial es cero, entonces la aceleración sí está apuntando en dirección del centro, por lo tanto solamente sobrevive esta componente, la centrípeta o la normal. ¿Ok? Por último, y ya de 5 minutos, quería mostrarles esto. Acá. Miren, acá tengo una applet chiquitica de movimiento circular. La voy a comenzar a que cambie en el tiempo y no se mueve. ¿De acuerdo? Así de sencillo. ¿Por qué no se está moviendo? Miren el valor de la velocidad inicial. La Es cero, velocidad y la ¿cierto? aceleración, todo es Y cero. la aceleración también es cero, por lo tanto no puedo llegar a tener movimiento. Si yo coloco esta velocidad y voy a colocarla negativa, como -1, menos un radián sobre segundo, y animo, entonces tengo un movimiento. ¿Ok? ¿Qué tan grande es esa velocidad? Pues aquí tenemos, simplemente si yo multiplico este -1 por r, voy a obtener -2,5. Esa es la velocidad lineal. -2,5 metros sobre segundo en magnitud. Su dirección, por supuesto, está cambiando cada vez. ¿Ok? Si yo aumento el valor de la velocidad, es decir, lo vuelvo más negativo, por así decirlo, miren que el vector de aceleración normal creció, ¿de acuerdo? Porque él necesita ese vector de aceleración para que no se rompa ese movimiento circular. Si yo paso de que sea negativo a positivo, pues primero estoy invirtiendo la dirección de giro, ahora va en sentido contrario, y el vector de aceleración normal igual me sigue apuntando hacia el centro. ¿Por qué sé que me sigue apuntando hacia el centro? Porque él depende de la magnitud al cuadrado. No me va a cambiar de signo, ¿de acuerdo? Él siempre va a ser positivo. No hay una aceleración normal que sea negativa. No lo permite. Bien. Supongamos ahora que tengo un movimiento así en cero y voy a colocarle una cierta aceleración. Por ejemplo, hacia allá. ¿Listo? Si yo animo, él comienza muy lentamente y poco a poco se va acelerando. Miren la magnitud del vector de aceleración normal. Ya se sale de escala. Así de grande. ¿Ok? Así de gigante. Podríamos hacer algo diferente, colocarlo por ejemplo 0,5. Voy a cambiar acá. Y voy a comenzar con una velocidad angular inicial negativa. Es decir, con mi velocidad angular negativa tengo un movimiento horario, pero mi aceleración es positiva. Por lo tanto, no le queda otra cosa al vector de velocidad sino empezar a disminuir hasta alcanzar su dirección. Es decir, mi movimiento comienza en dirección horaria, vuelve cero y arranca para el otro lado. Voy a hacerla más grande. ¿Listo? Aquí de pronto alcanza un poquito más. Aquí perdió totalmente la aceleración normal. No sé si lo alcanzaron a ver. Fue cero en algún punto. Es decir, comienza con una buena aceleración normal porque hay una buena velocidad. ¿Listo? Comienza a moverse y miren que la velocidad va disminuyendo y lo veo en la aceleración normal que también disminuye. Hasta que llega a un punto en donde va a ser cero. Ahí la velocidad angular desapareció por completo, así que no tenemos aceleración normal. Y después no le queda otra cosa a esa aceleración normal que volver a crecer, porque la velocidad angular y lineal crecieron también. ¿Ok? Y van en cierta dirección.
El vector de velocidad, de nuevo, está el de velocidad lineal, está apuntándome hacia acá para tener un giro y aquí se hace 0 y vuelve y crece hacia el otro lado. O sea, esta clase de Apple es buena para que la revisen los conceptos básicos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. Chao, muchachos. Eso, chao, profe. Ah, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Pregunta, y aún no tenemos fecha para el parcial, ¿cierto? Hablemos por Discord.